Diálogos y variedades. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este tercer episodio donde os hablo sobre la creación de mi libro El cuarto de los milagros. Hoy os voy a hablar sobre la construcción en sí de las ilustraciones y de los fondos que las completan. Nada, pues espero que os guste. Muchas gracias por vuestra atención y empezamos. Hasta ahora. Pues aquí tenéis esta ilustración y es la que os voy a comentar un poco cómo está construida. Y como ya os comenté en el episodio anterior, pues comenzamos con el 3D. Y aquí directamente ya podéis ver lo que es la ilustración ya montada en 3D Studio, con todos sus elementos, el personaje y que podemos girar a su alrededor. Ya os digo, es por esta obsesión que yo tengo de buscar perspectivas y versiones. De hecho, podéis ver que nos podemos mover por toda la escena. Algunos modelos, pues, los tenía ya hechos de una librería que yo tenía antiguamente para un portal que tenía de recursos, que era que era Psychosonic Man, donde yo vendía texturas, fotografías y modelos. Entonces, como podéis ver aquí, los sintetizadores pues vienen de esta librería propia que yo creé ya hace años. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver lo que es la malla en 3D y los objetos que la componen. Entonces, una vez que tengo aquí la composición que me interesa, pues hago lo que es un render y queda algo como esto. ¿De acuerdo? Y empiezo ahora pues a exportar diferentes tipos de render, líneas, sombras y demás elementos que componen ya lo que es la imagen en 2D. Ahora dejamos ya el 3D cuando ya hemos tenido preparada la escena y los elementos y ya pues me paso a lo que es el montaje en sí en 2D de la ilustración. Utilizo Photoshop en una versión que ya es tiene ya bastantes años, como comento en otros programas. Entonces pues nada, aquí tenéis el montaje exporto primero un render en solo las líneas. Y ya pues sobre ese render ya retoco, añado detalles, que muchas veces pues es bastante, porque el render realmente me sirve como de base en la mayoría de los casos. Aquí por ejemplo veis pues el traje, piedecitas y demás. Y aquí pues ya he añadido desperfectos en la roca y detalles del fondo. Teniendo ya las líneas claras y demás, pues paso a lo que es la sombra. ¿Veis? Aquí podéis ver el personaje principal con su sombra. ¿De acuerdo? Y yo tengo todas las sombras separadas por capas. Por ejemplo, pues ahora podéis ver lo que es el suelo, la roca, cables, piedras, micro, madera, electrónica, botones, altavoces y demás. Hasta que, bueno, pues acabo teniendo todo lo que es la escena sombreada. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué lo hago? Bueno, pues por si quiero trabajar en una sombra de una manera distinta a las demás, no de manera general. En este caso, todas las sombras tenían el mismo color, pero en algunas ilustraciones pues cambio el color de la sombra. Y bueno, pues aquí tenéis. Tener las sombras separadas, la verdad que te ayuda bastante en ese aspecto. Aunque no es básico ni indispensable, pero a mí me gusta hacerlo así. Y luego aparte, toco un poquito el nivel, se nota muy poco, y le aplico, se notará aquí mejor, una textura a la sombra. ¿Veis? Esta textura. Me gusta más. Era para darle un aspecto como de impresión, de algún tipo de cartel impreso o algo así. Aquí se aprecia más.
Una vez que tengo las sombras ya definidas y claras, pues paso ya a aplicar el color en base, como ya dije en otros vídeos anteriores, en base a una tabla que ya tengo definida. ¿De acuerdo? Pues aquí podéis ver lo que es el personaje principal. Puedo quitar la sombra y me resulta mucho más fácil a la hora de colorear. ¿De acuerdo? Y también, pues, las zonas de color pues están diferenciadas para jugar con ellas y hacer distintas combinaciones, mucho más fácil que si formaran un solo bloque. ¿De acuerdo? Puedo hacer combinaciones, puedo quitar, puedo poner. Bien, y al final, pues, le aplico texturas. Texturas que son, como veis en este caso, son decorativas, eran adornos para adornar el traje. Y algo de desgaste. ¿Veis aquí? Textura para simular desgaste y aquí una decoración. ¿De acuerdo? Pues este mismo esquema pues lo voy repitiendo en lo que son los distintos elementos que forman la escena, coloreando todo. Como aquí veis. El escenario. A su vez también, pues claro, podéis ver aquí que también pues todo lleva también textura y pues que todo está por separado si quiero pinchar o despinchar un determinado color, como en este caso. Yo ahora lo puedo activar, ya os digo, para darme mucho más juego a la hora de ver qué colores pegan o que no va bien. Aquí activo pues lo que son ya en los altavoces y aplico también, veis aquí, las texturas a los altavoces y su sombra. Aquí podéis ver lo que son solamente las texturas. Con esto lo que consigo es pues darles un poquito más de realismo, sobre todo a la hora de la impresión, porque muchas veces pues en formatos pequeños pues no se ve. Pero claro, sí que le acaban dando un punto más de realismo y de volumen. Teniendo ya dibujos de línea, relleno de color y las texturas y las sombras, pues se le da zonas de brillo y de luz para resaltar un poquito más determinadas zonas y alguna luz de rebote que le va a dar un poquito más de 3D, como veis aquí, ¿de acuerdo? Ajusto algo la escena en lo que es nivel y contraste y le aplico una trama general que le da todavía más contraste y más relieve. Me acerco un poco más y aquí podéis ver todas las fases un poquito más cerca. Pues tenéis el relleno con las texturas, lo que es la sombra, las luces de contraste un poco para dar más volumen, los brillos, la trama general y un ajuste general también para dar más contraste. Una vez terminado todos los elementos principales con todas sus características y elementos, pues quedaría implantar el fondo. Os elimino todos los elementos y dejo solo el fondo, ¿de acuerdo? Y el fondo pues también está compuesto pues de, en principio, un degradado. Empezamos siempre por ahí para dar el tono general y luego vamos añadiendo elementos. Por ejemplo, veis esto ya os explicaré ahora. Es una librería propia que yo he ido desarrollando a lo largo de los años con elementos abstractos para usarlos en ilustraciones. ¿Veis? Aquí otros más elementos, diferentes elementos de esta librería que os comento. Y bien, hasta que tenemos el fondo ya completo y que añadimos todos los elementos y tenemos lo que es la ilustración ya completa. Este mismo proceso lo repetí con todas las 201. El 1 salió así, no así, un homenaje, 201.
Bien, ahora me gustaría comentaros lo que es el fondo en sí, porque tiene un proceso diferente hasta ahora. Sí, un momento. Quería haceros aquí una pequeña pausa, aunque quizás la habéis visto en algunos vídeos y algunas fotos. Comentaros que yo para lo que es el dibujo a mano y demás, pues utilizo una tableta como esta. Es una Wacom, una Cintiq 24 HD y tiene ya por lo menos pues 8 años. Mi ordenador también tiene unos 8 años, entonces para lo que he estado haciendo no he necesitado tampoco mucha potencia. Voy bien con esto. Nada más, era una puntualización técnica. Para lo que es el desarrollo de los fondos, me gustaría comentar que desarrollé una librería propia de imágenes. Aquí podéis ver, son cientos de ellas, ¿no? ¿Y qué tipo de imágenes son? Pues son imágenes en 2D de este tipo, son abstractas, que puedes usarla para lo que quieras, para fondos, para diseño. Es una librería que yo fui desarrollando a lo largo del tiempo. Y la generé, como podéis ver aquí, pues en 3D. Aunque realmente luego su aplicación y el tipo de render es en 2D. Y al estar generada en 3D, pues me permite, y aplicando ciertos modificadores y ciertos parámetros, pues me permite generar los elementos aleatorios en base a esa especie de semillas que yo digo, y tener una base y unos recursos infinitos en ese aspecto. Usando esa librería que os digo de figuras 2D abstractas, pues también procesándolas, pues generé otra especie de sublibrería con diseños de este tipo, que pues también acabo usando en todas las ilustraciones como fondo, o incluso también algunas veces como textura. Realmente es infinito cuando te pones a trabajar con este tipo de diseño. Y sorprendente. Aquí tenéis más ejemplos de lo que es la creación de varios fondos. Ya os digo, utilizando pues esa biblioteca propia de elementos. Cambiando color, perspectiva, modo de fusión con las capas que están debajo, colores. Bien, la asociación realmente puede llegar a ser infinita, miles y miles o millones de combinaciones, y al final pues acabas colocando, pues ya os digo, aquí en este caso, pues podéis ver ya la ilustración con el personaje. Otro ejemplo más, ¿veis? Incorporando distintos elementos, pues ya os digo, las posibilidades realmente son infinitas. Y colocamos encima de nuevo, otra vez, el personaje. Y aquí un último ejemplo. ¿Veis? Incorporando sobre un degradado, pues ya distintos elementos de esa librería. Fusionando colores, jugando con desenfoque, y ya sobre eso, pues incorporando lo que es la ilustración propiamente dicha. Al final, resulta que todo este proceso de creación de los fondos me llevó casi a un trabajo en paralelo que recopilé en otro libro titulado Synthetica Naturalis, y os lo adelanto un poco porque quiero presentaroslo más adelante, en donde recopilo todo ese trabajo de creación de fondos. Como resumen final, aquí tenéis esta imagen donde recopilo todos los pasos. Pues en un primer lugar tenéis el proceso de creación del dibujo en sí, con líneas y demás, auxiliado por el 3D, luego la parte de sombreado, los colores, aplicación de textura, tanto en casos concretos como generales, aplicación de luces, brillo para dar más volumen, la creación del fondo y al final pues el ensamblaje de toda la ilustración hasta llegar a construir pues las 201 que componen el libro. Y nada más en este tercer capítulo. En el siguiente os quiero comentar lo que es el diseño y maquetación del propio libro y todos los elementos que me hicieron falta, que sería como el punto final ya a recopilar todos los elementos que se han ido generando. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención. Os espero en el próximo. Dejadme comentarios si queréis y yo os contesto sin problema.
Muchas gracias de nuevo a todos. Hasta luego. Variedades. Variedades.